podemos hacer los tres y entonces ya determinamos el índice de valor de importancia ecológica de una especie. ¿Ya? Lo hemos hecho muchas veces cuando yo era parte del equipo de investigación del Museo Norte Mercado. Entonces hemos hecho muchas evaluaciones de índice de importancia ecológica en diferentes puntos del departamento, básicamente. Entonces la abundancia muchas veces la llamamos también densidad. ¿Ya? La abundancia o densidad es lo mismo. Solo que no coloco densidad porque comienza con D, igual que dominancia, ¿no? Y entonces cuando lo abrevio, ya se confunde. Así que por eso pongo abundancia, pero decir abundancia o densidad es lo mismo. Entonces, cada uno de los indicadores se puede expresar en valores absolutos y también relativos. De todas maneras, la abundancia se refiere a la cantidad que existe de individuos de una especie frente al total de individuos que hay en ese ecosistema. ¿Ya? La frecuencia, más que todo lo que mide, es la distribución de las especies en un ecosistema. Y es por eso que para determinarla, nosotros lo que hacemos normalmente es demarcamos una parcela, generalmente en un bosque es de 1 hectárea, el tamaño estándar, y además la subdividimos en unidades más pequeñitas, en subparcelas, o unidades de levantamiento, llamábamos nosotros, de 20 por 20 metros. ¿Ya? Y entonces teníamos 1 hectárea partida en 25 subparcelas de 20 por 20. ¿Para qué? Para calcular la frecuencia, porque la frecuencia mide la distribución. Y la dominancia se refiere a el espacio físico que ocupa una especie en ese ecosistema. Originalmente se determinaba la dominancia en base a la copa, a la sombra que forma el árbol cuando el sol proyecta desde arriba, ¿no? Entonces, más o menos el diámetro de la copa, esa era el área que esta especie ocupaba. Entonces, en un ecosistema pueden haber muchos árboles de copa pequeña y solamente unos cuantos de copas grandes, y estos grandes son los que tienen más peso ecológico, ¿ya? Porque es la magnitud que tienen ellos. Ok, entonces la dominancia hoy la determinamos, más cómodo resulta antes que estar midiendo diámetros de copa, porque es más moroso, se lo hace en base al diámetro del tronco, ¿ya? Del tronco fuste. Entonces lo que normalmente hacemos hoy es medir el diámetro del fuste para tener datos de dominancia. ¿Ok? Entonces, si estamos en un bosque, por ejemplo, nosotros ubicamos un bosque donde se nota que es mejor conservado, no hay muchos claros, digamos, no se nota que han tumbado árboles en esa zona, no se nota tocones de especies que ya han sido aprovechadas. Entonces buscamos un lugar menos alterado. Y señalábamos en base a algunas estacas en la esquina, usábamos PVC generalmente, para demarcar la hectárea. Entonces 1 hectárea es 100%. Y luego lo partíamos en cuadraditos de 20 por 20. ¿No? Y así teníamos 25 cuadraditos. Pero la parcela no debe ser sí o sí cuadrada. O sea, según como veíamos nosotros la naturaleza,
el ambiente, la conservación. Podríamos también nosotros hacerla así, larga. Pero si multiplicamos otra vez 20 por 500, sigue siendo una hectárea, ¿no? Entonces, lo mismo ponerla larga o a veces ponerla de otra forma, pero que dé la hectárea, ¿no? Entonces, no importa la forma geométrica, lo importante era que la superficie sea la misma. Bueno, entonces para determinar, para tener los datos ya que estábamos mencionando al comienzo, lo que hacíamos nosotros era primero poner algunos parámetros. Por ejemplo, solo tomamos en cuenta o solo tomamos en cuenta árboles. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que deben ser individuos que tengan más de 10 centímetros de diámetro, ¿ya? Entonces, porque no podemos abarcar los arbustos o las hierbas, porque eso sería un estudio muy largo ya para estar en el campo. Y también eso podemos hacerlo con otras parcelas más chiquitas, ¿no? También se hace eso bajo el mismo sistema de los mismos indicadores, pero en parcelas más pequeñas. Porque en una hectárea vamos a tener muchísimos individuos que sean de repente menor de 10 centímetros. No acabaríamos nunca. Les cuento que hay datos, hay una red de estas parcelas que están instaladas en todo Bolivia casi, la región boscosa. Yo en mi vida he participado de unos 10 o 15 parcelas, creo que mucho. Pero luego han seguido otros con este proyecto, ¿no? Con el mismo. Y entonces están establecidas y son permanentes, están marcadas. Entonces cada cierto tiempo se hacen nuevas evaluaciones, cada 5 años, de los mismos árboles, porque los árboles están marcados con placas de aluminio, están numerados todos. Así que la gente va y lo mide de nuevo para saber en 5 años cuánto aumentaron de volumen, para saber su ritmo de crecimiento y así determinar algunas cosas para ello. Ok, entonces hay datos, por ejemplo, que hablan de especies o ¿qué pasó? De individuos que pueden llegar hasta los 700 u 800 individuos por hectárea, con esas características, con más de 10 centímetros de diámetro. Y la cantidad de especies, estamos, creo, arriba de parece que 150, he visto el dato, 150 especies por hectárea, que son las áreas más diversas. Se dice más diversas porque crecen más especies en una sola parcela, ¿no? En un solo ecosistema. Bueno, y esto es un parámetro, es un muestreo de un ecosistema. Lógicamente, si en lugar de una hectárea hacemos 10 hectáreas, van a seguir aumentando las especies. Entonces me da ideas también de biodiversidad. ¿Ya? Pero cuando uno hace la curva de área especie, entonces más o menos a la hectárea ya se va estabilizando el crecimiento o la aparición de especies diferentes. Ya, yo recuerdo que este trabajo lo hice por vez primera en el 1993, creo. Ustedes no habían nacido. En el jardín botánico que tenemos hoy en Cotoca, cerca de Cotoca, yendo a Cotoca. Y ahí determinamos, creo que teníamos como 400 especies de individuos en ese bosque, 400 individuos por hectárea. Pero, como les digo, hoy estamos hablando de 700, 800 individuos por hectárea, en lugares más que todo en el norte de Bolivia, en la zona de Madidi, ¿no? Es donde más se encuentran más diversos los bosques. Bueno, otras cosas que hacemos es definir a sus parcelas. ¿Qué son sus parcelas? Son estos cuadritos de 20 por 20, ¿no? Como dijimos, son 25. Entonces, a cada cuadrito le llamamos unidad de levantamiento o también su parcela, está lo mismo. Luego hacemos la identificación, identificamos los árboles. Ese es el trabajito, este es el trabajito un poco más moroso, porque identificar no se lo hace muy rápido.
Por eso es que sí o sí nosotros lo que hacíamos era hacer muestras de herbarios. Colectábamos muestras de herbario cuando estábamos en Huanchaca, en Amboró, donde más hemos hecho parcelas, en Guarayo, por allá por esa zona. Hacíamos muestras de herbario. ¿Para qué? Para identificar las plantas después de un mes, después de 3 meses, después de años. La identificación puede durar años, ¿no? Porque de repente por ahí aparece una especie nueva. Entonces la identificación es un proceso que puede ser muy rápido si son especies comunes, pero pueden tardar años si son especies raras. Y las raras son las más interesantes. Y luego lo que hacemos es registrar el diámetro. El DAP, nosotros decimos. El DAP en forestal significa diámetro a la altura del pecho. Porque uno más o menos estima que desde el suelo hasta la altura de un pecho normal es 1,3 metros. ¿Ya? Entonces, a esa altura uno medía el diámetro o mide el diámetro. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta parcela, yo les voy a explicar cómo se hacen los cálculos así rapidito, pero después ustedes van a tener su práctico para hacerlo por su cuenta, los cálculos. Entonces yo voy a hacer con manzana y después ustedes van a hacer con naranjas. Lo mismo. Listo, Inge. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tengo una especie que yo he abreviado con estas letritas. P mayúscula, que es el nombre de P del género, y Mo es de la especie, del epíteto específico. P ma, que también es P de del género, y Ma es del epíteto específico. El primero es Pouruma, ¿no? Pouruma monifolia. Y el otro es, Picrania monifolia. Ahorita lo vamos a ver mejor. Ahorita lo vamos a ver. No me acuerdo de la inicial de esta, pero ya ve que PMO hay uno, PMO hay otro, PMO acá hay dos. Hay dos individuos que tienen más de 10 centímetros de diámetro. Y eso nomás son. No me estoy comiendo ni uno, ¿no? ¿Cuántos PMO hay? 4. 4. Este de aquí es PMA, Sí. ¿no? Entonces son 4 PMO, ¿no? 4 PMO, ¿cierto? Ya, mejor, espérenme un ratito. Vamos a seguir un poquito. Ya les seguimos con esto, volvemos. Ya, entonces nosotros, por ejemplo, hicimos algo de esto alguna vez hemos hecho en el parque urbano con estos compañeros que a ver si lo reconocen. No creo, ¿eh? Ya tienen unos 3 semestres atrás. Antes de la pandemia, pues hicimos este trabajo allá en el parque urbano con un grupo de sus compañeros, sus compañeras, que mayormente son chicas, ¿no? Del grupo. Bueno, pero lo hicimos. Creo que 6 o 7 grupos trabajamos ahí. Ya, entonces ahora vamos otra vez ¿para qué están midiendo? ¿Qué es lo que hacen? Miden el diámetro. Miden el diámetro. ¿Qué? Del tronco. ¿Para qué? Para determinar la dominancia. ¿Ya? Porque el diámetro del tronco lo uso para determinar la dominancia. Ok, entonces aquí está lo que estaba yo mostrando hace ratito. Esto de aquí. Entonces, PMO era esto, Picrania moninaifolia. ¿Cuánto es su diámetro de este individuo que está en la unidad de levantamiento 1? Porque le estamos haciendo con 5 unidades de levantamiento. O sea, por eso es un ejemplo nomás. Lo correcto sería que tengamos las 25 unidades de levantamiento. Pero si nos quedamos mucho tiempo explicando, entonces lo hacemos con 5, que es un ejemplo para que ustedes puedan tener claro el procedimiento. Porque hacerlo con 5 y después con 25 es lo mismo.
Entonces, en la unidad de levantamiento 1, picrania tiene 41 centímetros, su diámetro. En la unidad de levantamiento 2, picrania tiene 54. Y entonces aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Entonces, 4 picranias que tienen diferentes diámetros. Son 4 individuos de la misma especie, ¿no? 4 individuos. Y lo mismo tenemos que hacer con las otras especies. Contarlas, porque aquí ya está todas las especies que supuestamente hay en esa unidad de levantamiento, los 5. Entonces, el primer paso, bueno, no importa cuál es el primero, lo importante es que avancemos porque hay que determinar los 3 parámetros, los 3 indicadores. Ya sabemos que el diámetro me sirve para determinar la dominancia. Midiendo el diámetro, yo determino, ¿dónde está mi bolígrafo? Yo determino aquí. Yo determino el área basal. El área basal lo calculo con esto, porque yo asumo que el tronco es un cilindro, ¿no? Es un cilindro, así más o menos. Que en este caso mide 41 centímetros, ¿no? Entonces, el área basal, ¿cómo se determina? El área basal de esta especie es pi cuarto por el diámetro al cuadrado, ¿no? O sea, por 41 cuadrado. Y voy a tener el área basal de picrania de la unidad 1. Así que, ¿cuánto da? ¿Pueden calcularlo? ¿Nadie tiene una calculadora a la mano? Por 41 eso al cuadrado, ¿no dije? Claro, es el diámetro al cuadrado. Ya. ¿Nada? Mm, 1320.25 me salió. Ya. 1320. 2. ¿Qué unidades va a tener? Centímetros al cuadrado, ingeniero. Centímetros. Es unidad, es área, por tanto es superficie, ¿no? Así que tiene que ser cuadrática. Así es. Entonces ya tengo el área basal de este individuo de picrania. Y para todos tengo que hacer lo mismo. ¿Ya? Porque luego para determinar la dominancia, yo lo que tomo como base es el área basal de los individuos. Ok, entonces para cada uno de ellos hay que sacar la área basal. Muchas veces cuando los números son muy grandes, en centímetros, de repente la área basal la podemos expresar en metros, ¿no? O sea, hay que hacer la columna y expresarlo todo en metros cuadrados también. No sé cuánto queda si lo hacemos en metros cuadrados.
porque esto habría que dividirlo entre 10.000, ¿no? Para que se haga metro cuadrado. Pero bueno, si no son muy grandes los números, lo mantienen en centímetros, pero si se hacen muy grandote, hay que hacerlo en metros. ¿Ya? Ya eso depende de ustedes que lo manejen según los números que tienen. Lo importante es que se ubiquen en qué unidades están. Ok, borramos. Entonces, avancemos más aquí. Entonces aquí ya está. Dijimos que el área basal, para la dominancia, vamos a determinar el área basal. Y el área basal la determinamos como la superficie de un círculo, ¿no? Porque es un cilindro el tronco, ¿no? Y la fórmula es área es igual a pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Entonces, hicimos esto. Ay, aquí salió 1319. No sé. Yo lo hago en el Excel, ¿no? En el Excel se hace muy rapidito. Ya, entonces esto por supuesto lo he hecho en Excel. Todo esto. Lo calculamos. Entonces, verán, ya tenemos el área basal para todos los individuos. Para todos. Entonces, ¿qué más hacemos? Hacemos la dominancia. Entonces comenzamos. Ah, bueno. Por algún motivo aquí comencé con aquí. ¿Por qué? ¿Por qué está así? No, pues, ¿dónde está esto? Dominancia. Aquí creo que tengo un errorcito. No sé por qué he puesto esto, porque esto es área basal. No es... Ah, ya. Área basal es igual que dominancia absoluta. ¿Ya? Entonces, el área basal de las especies es lo mismo que la dominancia absoluta. Entonces, ¿cómo determino la dominancia absoluta? Simplemente sumando. ¿Ya? Simplemente sumo. ¿Qué sumo? Para Picrania, sumo todas las áreas de Picrania. Entonces, yo sumaría 1319,6 centímetros. Tendría que sumar para Picrania 1319,6 más 2289. Coma 1 más 3115, 3115,7 más 1661,1. Son 4 individuos de Picrania, ¿no? Y lo sumo eso y me da 83,85,4. Esa es la área basal por especie o también llamada dominancia absoluta. ¿Ya? Entonces ya tengo la dominancia absoluta de Picrania. Ahora calculamos la dominancia relativa. Que eso es un cálculo muy simple porque es una regla de 3 nada más. ¿Qué es lo que hacemos? El total de las áreas basales de todos los individuos, si yo lo sumo, me da 37,385, ¿no? Entonces, yo aquí sumo, digo que 37,385,6 es 100% de todas las áreas que existen. Y 83,85
es X, ¿no? Y por tanto, X es igual a esto de aquí, 22,4%. Los datos relativos se expresan porcentuales, ¿no? En proporción. Y ya está. Y para las otras especies hacemos exactamente el mismo procedimiento. Y determinamos la dominancia absoluta. Digo, la dominancia absoluta y relativa de las especies que estamos estudiando. Noten que como esto es porcentaje, esto de aquí, si sumamos, tiene que cerrar en 100, ¿no? Porque todo esto es proporcional. Entonces, es un cálculo pichanga. No es cálculo 1. Ya, ¿alguna duda, pregunta, aclaración? Quiere decir que todo está bien. La abundancia. La abundancia. El indicador abundancia, entonces, como dijimos, se refiere al número de individuos de una especie de nuestro muestreo frente al total de individuos del mismo muestreo. Ya entonces otra vez seguimos con Picrania y notamos de que hay 1, 2, 3 y 4. 4 individuos, por tanto la abundancia absoluta de Picrania es 4. Y hacemos lo mismo con las otras especies, ¿no? Y 3, 4, 5. Ahí contarlas. Y así que si sumamos todo, hace 19. Otra vez, exactamente lo mismo que hicimos antes para expresar la abundancia en forma relativa, es simplemente una proporción, ¿no? Entonces decimos nosotros que 19 es el total, 100%. Nosotros tenemos 4 de Picrania, tiene que ser X. Por tanto, X es 21%, que es lo que hay acá. Entonces, para los otros hacemos exactamente lo mismo. Entonces, sencillo. Ok. Y finalmente, el indicador frecuencia. Ya dijimos que la frecuencia lo que mide es la distribución de la especie en el área mostrada. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hacemos aquí ya no es contar, por ejemplo, con Picrania, tenemos 4 individuos, ya lo sabemos, lo hicimos en abundancia. Pero aquí lo que me interesa no es los individuos, sino las unidades de levantamiento. ¿Ya? Entonces yo digo que Picrania está en la 1, está en la 2 y está en la 3. Por tanto, tiene 3 repeticiones, no importa el número de individuos. Así que Picrania coloco 3, que es la frecuencia absoluta. Lo mismo hacemos para los otros. Polilepis. Polilepis está aquí. 1. Polilepis. 2. Y Polilepis 3. Entonces está en el 2, en el 4 y en el 5. O sea, está en 3 también el Polilepis. Bueno, es lo mismo. Así que lo sumamos y da 15. Y otra vez para hacerlo relativo, hacemos que 15 es 100 y 3 es lo que corresponde. Por tanto, X es esto de aquí. 20%. Aquí me olvidé, hay que siempre colocar que la frecuencia relativa es porcentaje. Ok. Entonces ya hemos calculado los 3 indicadores. Para una especie lo hicimos nosotros, pero hay que hacerla para todas.
Ya esa es la pega de ustedes. Seguimos entonces. Como no hay dudas, o si hay dudas me dirán. Seguimos nosotros. Veamos qué más hay aquí. Lo que nos falta es simplemente encontrar el índice de valor de importancia de las especies. Entonces, el índice de valor de importancia no es más que la suma de los indicadores en su expresión relativa. Sumamos dominancia relativa, más abundancia relativa, más frecuencia relativa. Así que si yo sumo para Picrania monoinefolia, los índices, aquí tendría que sumar 24, el relativo, más 21, más 20. Me da 63,5. Aquí está, 63,5. ¿Ya? Pero para un poco hacerlo más entendible, esto está, si este es 100, este es 100 y este es 100, porque están expresados en porcentaje, estaríamos hablando de 63,5 en base a 300 individuos. Entonces yo no quiero expresarlo en 300, quiero expresarlo en 100. Así que esto otra vez lo divido entre 3 para que no sea 300, que sea 100. Y me queda el IBI de Picrania 21,16. Entonces 21,16 es para Picrania. Ahora, a ver, alguna cosa que me gustaría que ustedes analicen cuando hagan su cálculo es que hay individuos en la naturaleza, sobre todo en el bosque natural, como les decía, que por más que tengan muchos individuos, su IBI no es muy grande, porque no son voluminosos los árboles. Pero hay algunos árboles que son muy voluminosos y que son muy poquitos individuos y su IBI es grandote. Entonces, por ejemplo, aquí el que tiene más es Pseudobomba, tiene 5 individuos. Y su IBI es 2448. Vean ustedes que Paulsenia solo tiene 4 individuos, o sea, uno menos. Y tiene un poquito más de IBI. Por más que este tiene 5 y este 4, tiene su peso ecológico más grande, Paulsenia. ¿Por qué? Porque porque la dominancia es más grande, ¿no? La dominancia, vean ustedes que es 32%. Frente a un 20% de pseudobomba. Eso quiere decir que los diámetros de Paulsenia son más gorditos que los de pseudobombas. Entonces tienen una explicación. O a veces la frecuencia. También la frecuencia para Paulsenia es 3 y pseudobomba es 4. Mire, hasta la frecuencia está a favor de pseudobombax. Pero ni con la frecuencia. Más que todo, esta pequeña diferencia, y diferencia acá también, se debe al grosor de los árboles. Son más gordos. Así que si uno miraría los datos originales que ya mostré, nos daremos cuenta que los diámetros de los árboles de Paulsenia son más gorditos en general que los de pseudobombax. Bueno, y esas son las cosas que nosotros debemos analizar para hacer las conclusiones de un trabajo. Esos datos, porque a veces hay diferencias muy marcadas, ¿no? En base a estas cosas así, de que tiene un IBI grande y otro tiene un IBI pequeño, y la abundancia medio que está en contraflecha, ¿no? Porque el otro tiene más individuos y su IBI es más chico. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, aclaración? Todo bien, Inge. Todo bien, ya.
Ok, a ver, ya entonces no hay nada del otro mundo. Vamos a ver si me entro aquí porque estoy pensando que el trabajo de investigación podemos hacerlo. Vamos a entrar al Face. Vamos a entrar al Face. Quiero que ustedes vayan viendo esto. ¿Dónde están mis grupos? Aquí tengo uno, este es Botánica para Todos. Hace harto que no publico, como les digo, pero aquí está todo lo que hemos publicado. Inventario del Parque Autonómico 4 de mayo. Este lo hemos hecho en el 2020. En realidad son, sí. También hemos hecho en... esto es una clave que hice para los árboles de Vallecito. Este que es, esto lo hicimos en el primer anillo, es un censo de los árboles del primer anillo cuando estaban haciendo el BRT, que hasta ahora no anda. Es lo mismo. ¿Esto dónde era? No sé dónde era. Parque urbano, ya. Y aquí están los datos del parque urbano. No, sigue siendo censo. Sí. No, esta es mi flor de Don Bella que tengo. Eso es otra cosa. Pero censo aquí, en la Plaza Jerusalén. No sé si conocen. ¿Alguien conoce la Plaza Jerusalén? Hicimos el 2018. ¿No conocen? ¿Nadie conoce? Pero si no conocen, aquí están las coordenadas. Y se puede llegar con las coordenadas. Este es el Mechero. Plaza del Parque Urbano del Mechero. También tiene coordenadas. Este es la Villa 1 de Mayo, la Plaza Central también. Y aquí están sus coordenadas. Esta es de la Plaza 24 de septiembre, eso. Esta es de la Plaza de Entel. También aquí están sus coordenadas. Esto es del Jardín Latino, Parque Urbano Jardín Latino. Aquí están sus coordenadas. Esta es de el Trompillo, el parquecito El Trompillo. Esta es de los parques Los Cusi. También están sus coordenadas. Y quienes trabajaron. Bueno, entonces tenemos de varios parques que hemos hecho. Parque urbano, ¿qué es este? Del Berea. Bonito parque también es este. Berea, en el kilómetro 7. Ya, entonces, estoy pensando que vamos a hacer un trabajo de investigación con los datos que nos den, que saquemos de estos parques. Entonces, me gustaría que ustedes, como son grupos, vayan pensando cuál parque ustedes podrían, están más cerca, les queda mejor, para decir, yo trabajaré en ese parque. No quiero que trabaje en el parque urbano central porque ya lo hemos hecho. Ya tenemos números. Ingeniero, ¿Ok? hay parques por los barrios, ¿eso puede ser? No sé, primero vean lo que está aquí y después por ahí es el que ya, por ahí es el que usted está pensando, ya está hecho. Ya está hecho el inventario, porque este es un inventario. Ustedes aquí no están viendo abundancia, dominancia, frecuencia. No hay, no hemos hecho eso. Solamente hemos hecho una evaluación cualitativa. Sabemos qué especies hay, pero no sabemos cuánto hay. ¿Ya? Entonces, por eso lo que quisiera ahora es si podemos complementarlos, estos datos, con lo que estamos ahorita enseñándoles en esta clase. Entonces, husmeen un poco, hurguen esta página, a ver cuántos parques tenemos inventariados y a ver si ustedes se ubican con uno de ellos y me digan, este está cerca de mi barrio, este podemos hacer nosotros. ¿Ya? Pero primero vean lo que hay, porque de repente el parque que tienen ahí cerca de ustedes ya está el inventario y le queda el pelo para que hagan eso. Ahora, si es un parque nuevo que no hemos ido, eso ya nos complicaría la cosa porque no tenemos este inventario.
tendríamos que, si es un parque interesante, por ahí lo hacemos todo, ¿no? O sea que vamos y muestreamos y hacemos este trabajo y también hacemos lo que estoy pensando, el peso ecológico. Ok. Bueno, pero ese es para el futuro trabajo de investigación final de esta materia, ¿ya? Que vayan conociendo un poco los datos que tenemos para complementarlo, ¿ya? Pero para este práctico de esta clase, eso le voy a poner los números yo. Son números que yo me he inventado, ¿ya? Entonces solamente esto que te estoy hablando de los parques en la página Face es para el futuro. Okidoki. Listo, Inge. Ya, entonces Sí. vayan tomándolo en cuenta, ustedes están en grupo, ya pueden ir mirando a ver y decirme, nosotros como grupo queremos trabajar este parque de aquí, ya tenemos definido porque vivimos más o menos por esta zona, por alguna cosa así. Ya, listo jóvenes, les pongo el práctico de esta clase luego y les aviso. Listo, Inge, gracias. No hay más preguntas, nos vemos. Hasta luego No. jóvenes. Hasta luego, Inge, Hasta muchas gracias por la clase. Hasta luego jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego niños.